Bueno, hoy estamos 19 de enero del año 2023 y estamos con este tema de rentas o anualidades. Tenemos este PPT que lo estuvimos repasando, lo vamos a dejar ahí descansar un rato para ir a compartir unos archivos que tenemos preparados para ustedes por acá. Un ratito ahí. A ver. Vamos a trabajar aquí con unos precios para ir viendo los distintos aspectos que nos presentan los colegas sobre este tema, ¿no? Estamos ahí en hora, la hora y la hora, estamos en la hora. Bien, que vamos a coincidir seguramente en algunos aspectos que ya hemos tratado. Cuando dice, por ejemplo, acá que una anualidad es una sucesión de pagos, no es un solo pago. Generalmente es una sucesión. Eso quiere decir más de un pago o más de un cobro, ¿no? Porque como podemos ver ahí, está relacionado con los depósitos que podamos hacer nosotros en una entidad financiera o en otro ente, o al contrario, los retiros que podamos hacer. Pero la condición es que esto, como ya se ha reiterado, que sean iguales, ¿no? Y que también se realicen en periodos regulares. ¿Qué significa periodos regulares? De una misma frecuencia, mes a mes, quincena a quincena, bimestre a bimestre, etc. Y especialmente considera aquí que, aunque no se mencione en el tratamiento de las anualidades, sin embargo, debemos entender que la tasa que vamos a aplicar es una tasa a interés compuesto o interés efectivo, o lo que comúnmente llamamos la TEA, tasa efectiva anual. Y que en algunos casos no necesariamente se aplica la tasa anual, sino que hay que convertirla, esa tasa anual, a una tasa de la periodicidad en la cual está contratada la operación financiera de la cual se trata, ¿no? Ya se mencionó y está en el archivo ahí que estuvimos presentando la clase anterior, que hay varias formas de clasificar las anualidades. Sin embargo, una de las más comunes es esta, ¿no? Clasificar a las anualidades como anticipadas, ¿no? Anticipadas entendiéndose como que se paga desde el momento cero, ¿no? Desde el momento cero. Hoy recibo un préstamo y hoy ya comencé a pagar la primera cuota. Hoy me comprometí en hacer una serie de depósitos durante un año, por decir, y desde hoy comienzo a hacer los depósitos correspondientes. También incluso más común que la anualidad anticipada es esta anualidad vencida. Esta es la más común, esta es la que más se da. Si se recibe un crédito hoy como 19 de enero y de aquí a 30 días, el 19 de febrero o 18 de febrero, ya recién estamos pagando la primera anualidad o la primera renta o el primer pago que corresponde, ¿no? O cuota también hemos dicho, ¿no? La anualidad se entiende ahí como anualidad propiamente dicha, como renta, como cuota, como pago y también como flujo que estuvimos haciendo hincapié en la clase anterior. No está acá dentro de este archivo que presentan los autores, no está la anualidad diferida, ¿no? Y no está porque no es tan común, no se da en la generalidad de los casos, pero que está ahí, está ahí, está ahí, incluso tiene su fórmula especial y todo eso, ¿no? Porque el diferimiento, que es el traslado para pagar más adelante, 2 meses después, 3 meses después,
Generalmente por ahí no hay pues un diferimiento, digamos, de 8 meses, 15 meses, aunque podría darse en forma excepcional, pero no es lo más común. Generalmente el diferimiento se hace a 2 meses, 3 meses. Bien, por aquí justamente hacemos algunos comentarios sobre estos tipos de anualidades, que su aspecto teórico lo tenemos que comprender cómo funciona para después entrar a la práctica correspondiente. Cuando los pagos o la renta se realizan al inicio, ¿no? Del momento cero, como también se le llama, ¿no? De cada periodo contratado. Agrega que en esta forma de anualidad, los pagos se hacen al principio del periodo, por ejemplo, el pago mensual del arriendo de una vivienda, ¿no? Es bastante común esto, bastante común, e incluso en la clase anterior estuvimos mencionando, ¿no? Y no solamente se paga el arriendo, ¿no? Cuando se trata de arrendamiento de viviendas, sino también se paga o se cobra, si fuera el caso, garantía, ¿no? Garantía por los daños que eventualmente podría darse en la vivienda. Esto que se da en el arriendo de una casa o vivienda puede darse, digamos, en cualquier otro activo fijo similar, ¿no? Como puede ser un terreno, ¿no? Un terreno se puede alquilar, ¿no? Para sembrar, para hacer eh, algún, algún, alguna, digamos, presentación como una feria, ¿no? Por decir, muy común en nuestro país, las famosas ferias, ¿no? Que se dan ahí, se alquilan una determinada extensión de terreno, se instala la feria, se ponen los negocios, pasa la feria y se acabó el arriendo. También podría darse en maquinaria, en equipos. Hoy por hoy hay mucho énfasis, por ejemplo, que las empresas, y ustedes deben saberlo, hay mucho énfasis en que las empresas no distraigan mucho su dinero en la compra de activos fijos, a diferencia de lo que era antes. Antes los negocios, gran parte de su capital orientaban, digamos, a comprar activos fijos, terrenos, viviendas, edificaciones en general, maquinaria, equipo, muebles, enseres. Pero hoy por hoy, como hay muchas empresas que alquilan, ¿no? Alquilan eso, ¿no? Hay muchas inmobiliarias que alquilan terrenos, que alquilan edificaciones, que alquilan otras empresas que alquilan maquinaria, vehículos, ¿no? Muebles, enseres, computadoras, ¿no? Por cierto tiempo, ¿no? Algunos meses, por decir, etcétera. Entonces, la característica dice que estos primero se paga y luego se habita el inmueble, ¿no? Eso es lo que se da ahí. Primero se paga por el alquiler de la maquinaria y luego recién tiene la potestad de utilizar la maquinaria. Y es bastante indicativo la gráfica que tenemos ahí con la flechita. Esa flechita que comienza del momento cero. Vamos a buscar por acá el lapicito. Uy, esto sí que no se ve nada. No. Bueno, en esta posición te puedo ver, ¿no? Ya, no está ahí. Bueno, podemos ver ahí donde poso, digamos, ahí el mouse, podemos ver que desde el momento cero está esa flechita de ingreso, en este caso, de ingreso. Asumiendo, digamos, que estamos cobrando un beneficio periódico desde el inicio. Pero la flechita también puede estar hacia abajo, ¿no? Cuando se trata de pagar, por ejemplo, un préstamo desde el minuto cero. Recordemos esto siempre, ¿no? Que esto no será solamente a nivel de ingreso, sino también de desembolso.
Pero la fórmula, cada una de estas anualidades tiene su fórmula. Por ejemplo, aquí dice valor presente equivalente de una anualidad anticipada. Valor presente es porque estamos determinando P, ¿no? Estamos determinando P en base a R, y R es la anualidad. Esta formulita que estamos presentando ahí se va a utilizar cuando conocemos cuál es la renta, conocemos la tasa de interés y conocemos el periodo, el tiempo, el plazo. Si conocemos R, N e I, podemos determinar ahí el valor de P. ¿Y P qué cosa va a ser ahí? Como su nombre dice, es el valor presente. Es el préstamo que estamos recibiendo. Es la inversión que estamos haciendo en una entidad, ¿no? Y en la parte inferior ahí está clarito. Dice que P es el valor presente en soles, para nuestro caso. R, ¿no? La serie de pagos, ¿no? Serie de pagos, serie de rentas, uniformes de cada anualidad. Luego N es el periodo, perdón, el número de periodos, ¿no? 10 meses, 15 meses, 20 meses, 50 meses, etc. Y minúscula es la tasa de interés, en este caso cuando están en términos de I, es en tanto por uno, ¿no? Cuando una tasa está expresada en I, es porque debe estar expresada en tanto por uno, ¿no? Y ya hemos dicho en su momento que se expresa en tanto por uno para agilizar los cálculos. Porque puede haber otro caso donde esté expresada en R minúscula, ¿no? R minúscula hace la referencia de como que la tasa está expresada en tanto por ciento, ¿no? En tanto por ciento. Bueno. De esta fórmula que vemos arriba se desprende otra, ¿no? Que la que vemos ahí un poco más en la parte inferior, ¿no? Que es el de la fórmula del monto, ¿no? Del monto o valor futuro, ¿no? También igualmente, si conocemos R, si conocemos N y conocemos I, podemos determinar este valor futuro. Este valor futuro que hace referencia, digamos, al capital que hemos recibido, por ejemplo, en un préstamo, más los intereses que vamos a pagar, y que en términos de anualidades se determina con esta fórmula. Esta fórmula es para este tipo de anualidad, una anualidad anticipada. Claro, y podemos ver ahí y la fórmula R, ¿dónde está la fórmula R? Pero en este caso, habría que despejar R. Habría que despejar R. En este caso va a ser en el primero va a ser igual, R es igual a P entre esos dos factores que están ahí. Y ya está. En el otro caso, en la parte inferior, R va a ser igual a F o S o M entre esos factores que están ahí al costado de R. De modo que podemos determinar el valor actual o valor presente, como podemos determinar el valor futuro o valor de vencimiento o valor final, teniendo R, teniendo la tasa y teniendo el tiempo. Pero también podemos determinar R directamente, siempre y cuando conozcamos P, además de N y además de I. Y en la parte inferior también podemos determinar R, siempre que conozcamos el valor final, N, que es el plazo, y la tasa correspondiente. De modo que no les pedimos tampoco, pues como ya hemos dicho en otro momento, que ustedes memoricen la fórmula, ¿no? Esta fórmula hay que anotarlo, ¿no? Hay que anotarlo ahí, tenerlo a la mano. Esto vale para este tipo de anualidad anticipada.
Y aquí hay un caso práctico, ¿no? Un caso práctico. Dice, una póliza de seguro o la póliza de un seguro de vida estipula que se entregue al beneficiario de este un pago de 5.000. Ese pago de 5.000 va a constituir el valor de la anualidad, ¿no? Al comienzo de cada mes durante 12 años. ¿Cuál es el valor presente? ¿Cuál es el valor presente de esta anualidad? O sea, lo que está preguntando es el valor de P, ¿no? Luego agrega, si la tasa de interés es de 2.35% mensual. Y entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Ahí tenemos lo siguiente. Primero, digamos que tenemos que identificar cuál es la renta. A es sinónimo de R o C, como también hemos indicado, o flujo o pago, ¿no? A, los 5.000 que hacía referencia arriba. N, N, lo estamos expresando en meses. ¿Por qué? Porque la tasa es mensual. Si la tasa es mensual, 2.35 entre 100, tenemos ahí el valor de I. Pero entonces N también tenemos que expresarlo en términos de meses, ¿no? 12 años por 12 meses que tiene cada año, hace los 144 meses. Esos datos iniciales son de lo más importante, porque hay que ubicarnos ahí en el terreno. Una vez que hemos identificado los factores o variables o elementos de la anualidad, ya podemos aplicar el cálculo correspondiente. Y entonces, ahí estamos ante, simplemente se aplica la fórmula que acabamos de ver, ¿no? Se reemplaza ahí los valores y tenemos ahí el valor de P. Tenemos el valor de P. De modo que el trabajito, digamos, inicial, donde hay que analizar, es ubicar cada uno de los factores en la misma frecuencia que estemos identificando adecuadamente. Y luego es aplicar la fórmula correspondiente y determinar la incógnita que nos piden. Acá nos pide clarito, dice, ¿cuál es el valor presente? Eso es P. Ya está. Si nos dijera cuál es el valor final, sería, digamos, S, ¿no? Y, o F, como ha sido expresado anteriormente también. En eso también hay que sintonizar, ¿no? A veces el monto es expresado como M, como S, como F, como VF, y distintas formas, ¿no? O incluso como valor de vencimiento en algunos casos, VV, ¿no? Entonces, justamente el conversatorio que estamos haciendo es para sintonizarnos ahí con esa terminología, ¿no? De forma que cuando nos toque aplicar las fórmulas, inmediatamente tengamos que aplicar correctamente. No sé si hasta ahí tienen algún comentario, por favor, adelante, escucho. Profe, ¿esa es la misma fórmula que nos presentó al inicio? Hace dos diapositivas. Claro, esta es la fórmula. La primera que están ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Es la misma? Porque me parece distinta. Ah, O sí, bueno. Ahí, sí, sí, tiene razón, tiene razón. Lo que pasa que aquí se hacen abreviaciones a los elementos. Bueno, la fórmula en el fondo es la misma. Simplemente, digamos, se abrevian algunos aspectos, ¿no? De manera, digamos, que lo podemos expresar, lo podemos expresar de distintas maneras. Al final, digamos, esta fórmula que se ha aplicado es la misma que está acá. Y tú como buen observador, y te felicito ahí, al visto, pues que pareciera, digamos, que
Bueno, de hecho, la misma configuración no es, pero el resultado es el mismo, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? El resultado es el mismo. Lo mismo pasaba, digamos, anteriormente con algunos cálculos que hacíamos, que se invierten, digamos, los valores, se invierten los valores eh, y al final, digamos, se configura la misma situación. Simplemente un acomodo de la formulación correspondiente. Así es. Te agradezco ahí esa observación. Bien, bien, entonces, identificar los datos y después tener la fórmula correspondiente, ¿no? Y aplicar dicha fórmula haciendo los cálculos, como se dice, despacito, de forma, digamos, que podamos obtener el dato correspondiente. Tenemos otro caso por acá, ¿no? Otro caso. En este caso ya nos pide el valor final, ¿no? Como podemos ver, la fórmula está ahí determinado en términos del valor final, ¿no? Pero veamos el caso. Una compañía constructora debe invertir durante los próximos 5 años. Ya está ahí, 5 años. Si lo expresamos en meses, 12 por 5, 60 meses. Al comienzo de cada mes, mire ahí, al comienzo de cada mes, estaría aportando, digamos, esos 15.000 que se mencionó ahí, en un fondo para la depreciación de su maquinaria. ¿Cuál será el monto? El monto. Está clarita ahí la pregunta, ¿no? De este fondo de depreciación al cabo de 5 años, se ha estado produciendo el 27%, ahí está, 27% capitalizable cada mes. 27% capitalizable cada mes. Y esa es la clave ahí para entender esto, especialmente de la tasa. 27% capitalizable cada mes. ¿Qué significa eso? Que eso 27% es una tasa nominal y que debemos determinar la tasa efectiva mensual. ¿Por qué? Porque el tiempo está ahí expresado en meses, ¿no? Lo estamos convirtiendo todo a meses, ¿no? Por lo tanto, en la tasa podemos ver ahí que se ha dividido 0.27, que la tasa está todo por 1, entre 12, que son los 12 meses del año. Y se estableció la tasa ahí. Luego agregan en el caso arriba, si los depósitos mensuales se hicieron al final de cada mes, ¿cuál sería el monto? Y entonces ahí se ha identificado los datos correspondientes, expresados en la misma frecuencia, es el punto de partida. Luego viene, digamos, la aplicación de la fórmula respectiva y obtenemos ahí el caso, perdón, la respuesta del caso correspondiente. Sobre los casos, más adelante vamos nosotros a hacer casos directos ahí y vamos a aplicarlo en punto a punto, caso a caso, dato con dato. Por el momento estamos identificando los conceptos, una suerte de teorización de los aspectos. Reitero aquí, hay que identificar ahí el valor de la anualidad. Si quiero determinar finalmente el valor final, necesito el valor de la anualidad. Tengo que buscarlo en el caso, en el problema que me están dando. El segundo punto es identificar en qué periodicidad está la tasa. ¿Para qué? Para que n, que es el tiempo, también lo expresemos en la misma periodicidad. De modo que si la tasa nos pide que capitalicemos cada mes, va a ser una tasa mensual, una tasa efectiva mensual que vamos a utilizar. Por lo tanto, n lo tenemos que convertir a los meses correspondientes. Ahora, pero ya también nosotros hemos aprendido lo siguiente, ¿no? Que podríamos dejar, digamos, podríamos dejar el tiempo en años y también podríamos trabajar, digamos, la tasa en años, ¿no?
y el valor va a ser el mismo en términos de equivalencia también. Eso ya lo hemos hecho y aquí también se puede aplicar. En realidad, todo lo que hemos aplicado de alguna manera ahí en los temas anteriores sobre interés compuesto, monto compuesto, por acá se repiten, por acá se repiten. Por aquí hay más casos así para revisar y todo eso, ¿no? Y, y eso nos ayuda, digamos, a entender los cálculos. Pero, repito, estamos incidiendo aquí en la parte teórica. Luego de ver la anualidad anticipada, vamos a ver esto de la anualidad vencida, que es aquella en la cual el pago se hace al final del periodo contratado. Si ese periodo contratado es mensual, usted va a hacer pagos mensuales y se trata de una anualidad vencida, ese pago se va a hacer al final del primer mes, al final del segundo mes, al final del tercer mes y así sucesivamente, dependiendo, digamos, el plazo en el cual se ha contraído la transacción financiera. Por eso, hace un momento ya decía, ¿no? Si contratamos un crédito el día de hoy, por ejemplo, y aquí a 30 días, viene el vencimiento de la primera cuota, si es mensual. A 30 días tendría que pagar mi primera cuota. Si es que he contratado este tipo de anualidad vencida. En cambio, si el periodo de pago sería bimestral, recién tendría que pagar en marzo, ¿no? 18, 19 de marzo, después de transcurridos los 60 días. O al contrario, de repente tengo que pagar cada 15 días, ¿no? Y aquí, de hoy 19, digamos, prácticamente al 5, 6 de febrero, que se cumpliría la primera quincena, ya tendría que pagar mi primera cuota, si fuera, digamos, el pago quincenal que tengo que realizar. Entonces, eso de la periodicidad o la frecuencia marca la pauta para llevar a cabo estas transacciones. Luego aquí el autor, el amigo Ramos, dice lo siguiente: las anualidades vencidas u ordinarias, como también se le llaman, son aquellas. ¿Por qué ordinarias? Porque es lo más común, es lo más ordinario. Ordinario es una suerte de sinónimo de común, porque este tipo de anualidad es lo más común. En el sentido, digamos, que si uno recibe un préstamo, no necesariamente pues lo debe pagar inmediatamente, no, tanto por ahí no tiene tanto sentido, sino va cumpliéndose los plazos y recién uno va pagando sus cuotas. Si uno compra un artefacto, si es anualidad vencida y va a ser pagos mensuales, y aquí a 30 días, que se cumple el mes, tendríamos que hacer el pago correspondiente. Incluso esto, esto ya, digamos, se establece en términos de fechas, en términos de fechas. La entidad financiera, si fuera el caso, o la entidad comercial, si fuera otro caso, ya te da el cronograma, ya te da este cronograma. En realidad, en la práctica, uno ya no tiene que hacer ni cálculos. Los cálculos serían solamente para verificar si te están aplicando correctamente. Pero cuando uno solicita un préstamo, ya le dan el cronograma, con el número de cuotas, con el importe que uno va a pagar, ya está establecido. Simplemente si uno quiere, digamos, establecer si eso es correcto, tiene que manejar los términos que estamos hablando acá, ¿no? Para, digamos, para llegar a determinar, digamos, si están en lo correcto, porque en esto, digamos, puede ocurrir varias cosas, ¿no? Que no necesariamente a veces las entidades te tratan bien. Ayer, por ejemplo, les cuento que algo que me venía ocurriendo a mí, unos depósitos que tengo ahí en el Banco Continental. Vamos a dar el nombre, un nombre y todo. Porque este es cierto.
Yo me fui, este Banco Continental, como yo tengo una cuenta sueldo ahí, eh, me envía, digamos, un papel todos los meses, ¿no? Sin haberlo yo pedido y nada. Y lo hacen para cobrar. Y por ese envío me cobraban como 10 soles. Posiblemente el banco le cueste 50 céntimos el enviar, ¿no? Y ellos me cobran 10 soles a mí todos los meses, ¿no? Y posiblemente a miles de personas. Yo no tenía tiempo de ir a reclamar, ¿no? Pero ayer como fui por ahí, digo, oye, ¿por qué no voy a reclamar? Y efectivamente, ¿no? Y fui a hacer el reclamo, primero en ventanilla, me dijeron, no, señor, esto se va a tratar en banca telefónica. Pero banca telefónica no es que yo lo llame de mi teléfono, sino que ahí internamente ellos tienen un teléfono interno. Y me dieron las indicaciones y por ahí. Y al final que al descubrir, al hacer esa petición, yo descubro que estos señores me habían descontado inadecuadamente otros 10 soles en el mes de noviembre y otros 10 soles en el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque ellos argumentaban que yo tenía un depósito menor a 100 soles. O sea, los bancos ahí te castigan. Si tu depósito es menor de 100 soles, te castigan ahí con un descuento de 10 soles mensual para que tú pongas más dinero. Y no era mi caso, ¿no? Digo, ¿y a mí por qué me va a descontar si yo no tengo ese importe menos de 100 soles? Tengo un poquito más, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Me Llama dice la, 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 mierda. la trabajadora que me contestaba por el teléfono, porque acabo de decir que en ventanilla no me hicieron caso. Entonces, eh, la trabajadora telefónicamente me dice, sí, efectivamente, se le ha descontado incorrectamente esos 2 meses, ¿no? Y le vamos a hacer la devolución. Y efectivamente me hicieron la devolución y ya lo verifiqué. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto que le cuento? La moraleja es que aunque el banco o la casa comercial te dé un cronograma indicando los importes que uno va a pagar periódicamente, uno tiene que hacer sus cálculos. Porque estos señores siempre se equivocan y se equivocan a su favor, o hacen que se equivocan, ¿no? Porque de repente sabe que la gente no revisa. Si la gente no revisa, entonces va a ir pagando algo que no le corresponde. Y ese caso que me ha pasado posiblemente le esté pasando a mucha gente, ¿no? Desgraciadamente por el hecho de no revisar, yo no revisaba esos 10 soles que me contaban por depósitos menores a 100 soles. Y en mi cuenta, bueno, que no es mucha, pero nunca he tenido menos a 100 soles, ¿no? Entonces, ¿cómo me van a contar, digamos, algo y y la empleada, ella misma, digamos, prácticamente se dio cuenta de esa situación, porque yo ni siquiera me había dado cuenta de esa parte, porque yo fui a reclamar otra situación, otra situación. Y por ir a reclamar otra situación descubro, digamos, que otro descuento ya me habían hecho. Pero hay que estar revisando esos numeritos que nos dan en la cuenta. No hay que, no hay que confiar ciegamente, ¿no? Pero tenemos este caso, digamos, para la fórmula, ¿no? La fórmula para la anualidad vencida, ¿no? Para la anualidad vencida, ¿no? Pero aquí podemos ver la fórmula del valor futuro, ¿no? El valor futuro o monto, ¿no? El valor futuro en base a R, que es la anualidad, ¿no? Y para determinar R solamente teníamos que despejar, ¿no? R es igual a F entre todo este corchete que tenemos ahí que está multiplicando pasa a dividir. Y también se han establecido, digamos, la otra fórmula del valor presente, ¿no? Del valor presente cuando sabemos el valor de R, ¿no? E igualmente, si queremos determinar R, podemos hacer lo que ya hice anteriormente, ¿no? Aquí R va a ser igual a P entre estos dos factores que vemos ahí, ¿no? Ahí está.
Y acá voy a indicar, por ejemplo, que estas fórmulas se pueden adecuar, se pueden adecuar. Por ejemplo, aquí esta I que está como divisor puede pasar a la parte superior con signo negativo, multiplicando con signo negativo. Y así, digamos, se puede hacer un intercambio, ¿no? O lo que está arriba lo podemos pasar abajo, ¿no? Pero la fórmula sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, simplemente que se expresa de diferente manera. Asunto, digamos, de la matemática que nos dan esa posibilidad de entender, digamos, las fórmulas así de diferente manera, ¿no? Que al final viene siendo la misma. Aquí tenemos para este caso de anualidad vencida, tenemos ahí un ejemplo. Un señor decide depositar, quiere decir que va a ser una inversión ahí. Depositar 1.500, que sería valor, 1.500, perdón, en una cuenta dice que abona el 8%, no dice que es anual, mensual, nada. Dicha cantidad la consigna para cada cumpleaños de su hija, ¿no? O sea, cada año. Calcular la suma que tendrá a disposición cuando ella tenga 18 años. Un tanto, digamos, que un padre puede hacer, digamos, para una hija, para un hijo, digamos, que quiere que tenga un poco de dinero para más adelante, ¿no? Y entonces aquí se ha identificado eh, como, como P estos 1.500, ¿no? Que va a depositar el señor, ¿no? La tasa 8% se entiende que es anual, ¿no? Sin que diga arriba, cuando, cuando hay una tasa y no dice nada, es una tasa nominal y de hecho es anual. Ahora, como el tiempo está dado en años, son 18 años, no ha habido, digamos, no se da la oportunidad, digamos, de convertir a otra frecuencia diferente al año y queda, digamos, ahí 8% igual en tanto por 1 a 0.08. De forma que ahí están los datos. Pero ahora, si todo esto lo podríamos convertir, digamos, a otro tipo de periodicidad, también se puede hacer. Estos años lo podemos convertir a meses y la tasa también lo podríamos convertir a meses y el resultado va a ser el mismo, ¿no? O a cualquier otra frecuencia, ¿no? Entonces podemos ahí jugar ya con los números, pero gran parte del entendimiento es entonces ahí identificar esto de los elementos, ¿no? De los elementos a tener en cuenta, ¿no? Esto funciona lo mismo que si uno hiciera un depósito a plazo fijo por un año, ¿no? Y no lo mueve ahí por 10 años, 15 años. Es similar, ¿no? Simplemente que el ejemplo habla, digamos, para darle un poco de sentido social, de la familia, la hija, del cumpleaños, que sería, digamos, un buen momento para que ella tenga, pero funciona, digamos, para diferentes maneras, ¿no? Bueno, tenemos otro ejemplo. Una persona deposita 1.000 al final de cada mes. 1.000 al final de cada mes. Luego dice, una cuenta que abona, en una cuenta que abona 6% de interés. No dice que, no dice, no dice, digamos ahí que es nominal ni efectiva. Si no dice nada, se entiende que ese 6% es nominal y además es anual. Pero luego dice que pide capitalizarlo mensualmente. De forma que ese 6% lo dividimos entre 12. Si, si los cálculos lo vamos a hacer en meses, pero si lo vamos a hacer en años, tendría que quedarse ahí nomás, como que está aquí, y igual 6% ahí en tanto por uno. Calcular su saldo en la cuenta al cabo de 20 años. Saldo de cuenta quiere decir, mire cómo se expresan los valores.
O sea, si deposita, digamos, esos 1.000, ¿qué pasará de aquí a 20 años? ¿Cuánto tendrá? Y ese cuánto tendrá es el valor final, que debe tener. De forma, digamos, que se puede preguntar de diferentes maneras. Y esta manera, digamos, de entenderlo, podemos calcular su saldo en la cuenta. ¿Cuánto te quedó al final? ¿Cuál es el monto que tienes al final? Y por eso, digamos, que la interrogante es ahí por el valor final. Luego es cuestión de reemplazar datos. Y por acá tenemos otro, una mina en, en explotación, ¿no? Porque hay explotación y exploración. Una mina en explotación tiene una producción de 8 millones de dólares, ¿no? Y se estima que se agotará en 10 años. Allá el valor presente de la producción, si el rendimiento del dinero es del 8%. Primero, digamos, este rendimiento, que sin decir tasa, está hablando de la tasa, ¿no? Y el rendimiento del dinero, o sea, la tasa de ganancia, de beneficio, es el 8%. Ese 8% es una tasa anual, es una tasa nominal anual. Y como el tiempo N está también dado en años, no es necesario convertir esas tasas, ¿no? Y de forma que ese capital, digamos, aportado así de esa manera, cuál es el valor que tiene, se reemplaza los datos y ya tenemos ahí el caso resuelto. Bien, bien, entonces, bueno, estos instrumentos que estamos viendo acá se puede aplicar así a depósitos a plazo, a préstamos, a bonos, en distintos instrumentos, ¿no? Esto de los bonos lo dejamos ahí, casi al final al final del ciclo tenemos ese tratamiento, lo dejamos ahí. Vamos a ver por acá otro precio, ¿no? Para ver la forma como lo enfocan los colegas sus temas, ¿no? Profesor, Diga, eh, adelante. todos los precios que está haciendo, ¿los puede poner el link en el grupo del WhatsApp, por favor? Claro, correctamente, correcto, No se correcto. olvide, por favor. Gracias. Está separadito, ahí lo tenemos en el correo, eso, y ahí lo bajamos, le damos, no hay problema. Gracias. Bien, por acá tenemos este trabajo ahí de unos estudiantes ahí que presentan su tema. Vamos a ver ahí qué tienen en relación con esto. Siempre partimos con las definiciones. Y tenemos ahí, por ejemplo, dice que una anualidad son operaciones, ¿no? Operaciones, bueno, operaciones financieras, ¿no? Pero no solamente financieras, como hemos dicho en otro momento, pueden ser operaciones comerciales, ¿no? E incluso de otro tipo, ¿no? Como hacía referencia a operaciones sociales, ¿no? Entonces, son operaciones de distintos tipos, ¿no? Financieras, económicas, sociales, administrativas, comerciales, ¿no? Con una serie de pagos o cobros periódicos que se relaciona, dice, con su valor al comienzo, valor actual, P, o al término del plazo, valor final o monto. Y todo esto, en la medida que se den de esa manera, son los famosos elementos conocidos como anualidades o rentas, ¿no? Anualidades o rentas. Muy bien. Agrega luego, y es un concepto que también lo hemos reiterado, es una sucesión de pagos generalmente del mismo monto. Esto equivaldría, digamos, para un préstamo, por ejemplo. Si hemos recibido un préstamo, hay que hacer esa sucesión de pagos correspondientes. Dice que se realizan intervalos de tiempo iguales. Y reitera ahí esa palabrita en varios conceptos que hemos visto, esa reiteración a intervalos de tiempo iguales. Y que también, ya lo hemos indicado, está a interés compuesto, ¿no? Los pagos pueden ser iguales entre sí por la misma cantidad o diferentes.
Eso también es, a veces se da por tramos, ¿no? Por tramos, ¿no? Conozco, por ejemplo, el caso de un familiar que estuvo pagando algo de 80.000, como 5 cuotas de 80.000 para una vivienda, 5 cuotas de 80.000. Y luego, unas 15 cuotas, me parece, algo de 50.000. También se puede dar así en ciertos tramos, pero en un tramo tiene que ser igual. El siguiente tramo podría ser diferente al tramo anterior, pero en ese tramo segundo los valores son iguales. Renta o anualidad es el pago periódico o cobro periódico, y que se expresa con R, se expresa con A, se expresa con C, se expresa con P de pago, también se expresa con F de flujo, ¿no? De distintas maneras se viene expresando estos elementos. Un ratito. A ver, me está cubriendo. Ya. Intervalo de pago, ¿no? Intervalo de pago habla del plazo, ¿no? El intervalo de pago dice que es el tiempo que hay entre dos pagos sucesivos, ¿no? Entre dos o más pagos sucesivos, ¿no? Y ese tiempo puede variar, pues en algunos casos ya estuvimos hablando de algunos ejemplos que hay pagos diarios, en algunos casos, hay pagos interdiarios, hay pagos semanales, quincenales y mayormente los pagos son mensuales, en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos no hay pagos bimestrales, trimestrales, semestrales, ¿no? Eso lo decimos así teóricamente que podría darse, ¿no? Pero no es la generalidad, ¿no? Por ejemplo, usted va a comprar un artefacto y no le dicen ven a pagar cada cuatrimestre. En principio, digamos, el que va a comprar no sabe ni qué cosa es cuatrimestre, ¿no? Y más bien el de la tienda lo va a confundir si le dijera ahí. Pero en cambio, si le dicen, usted va a hacer 10 pagos mensuales, inmediatamente ya se sintonizó. Por más, que sea una persona que no sabe nada de finanzas, ¿no? Me refiero, por ejemplo, muchas veces un padre de familia, una ama de casa, que no saben de teoría financiera, pero saben, digamos, de algunos elementos que se dan cotidianamente. Porque en muchos de los casos las madres de familia son mejores manejadoras de las finanzas que cualquier experto, porque está en su día a día todo eso. Solamente hay que decirle en su lenguaje para que entiendan adecuadamente. A ver, ¿qué pasó acá? No quiere avanzar. Esto aumentaba el, el vamos a ver, valor equivalente a las rentas al inicio del plazo. Ese término valor equivalente al inicio, al inicio. Hay que entender el término. Esos términos muchas veces encontramos en los problemas así expresados de diferentes maneras, ¿no? Como vimos hace ratito, ¿no? Cuando decía cuál es el saldo final. El saldo final se refiere al monto que vas a tener. O como este que dice, ¿no? Valor equivalente a las rentas al inicio del plazo. Cuando habla del inicio del plazo está hablando de ese valor de capital o valor presente que se simboliza, como dice, con C o con P. En algunos casos no tan utilizado también hasta con K. Bueno, luego el otro elemento que entra en juego es el valor final, muy común entre nosotros como monto, ¿no? Como monto. Y justamente dice, ¿no? Es el valor futuro, ¿no? Valor futuro o valor de vencimiento, ¿no? O valor final, ¿no? O valor de
finiquitación de una transacción. Puede utilizarse así términos medios sacados de debajo de la mesa para poner ahí. Pero por lo general aquí en los problemas que vamos a tratar nosotros lo hacemos con los términos más comunes, ¿no? Pero uno en los libros puede encontrar, digamos, de diferente manera y hay que sintonizarnos ahí para entender la terminología, ¿no? Este valor final dice que se expresa con M, ¿no?, para estos autores, pero para otros se expresa con S, ¿no? Y para otros, lo acabamos de ver en el video anterior, se expresa con F de final, ¿no? Y también con VF, ¿no? Y entonces lo tenemos así, de distinta manera expresado. Por eso que vale ahí la pena, digamos, sintonizarnos con esa terminología, ¿no?, para, digamos, entender la temática, ¿no? Vamos con los tipos, ¿no? Algunos de los casos que ya hemos hablado. Teniendo en cuenta el tiempo, los tipos de anualidad teniendo en cuenta el tiempo. Por ejemplo, nos habla de una anualidad cierta. En la medida, digamos, que dice sus fechas son fijas y se estipula de antemano. O sea, ya se sabe, digamos. Usted va a pagar 100 soles al final de cada mes. Usted va a pagar 500 soles al final de un bimestre. Usted va a pagar 5 soles al final de cada semana, por ejemplo. Cierto, ya es un valor cierto, es un valor evidente, no hay lugar a dudas, ya sabe uno cuánto va a pagar. Y claro, se sobreentiende que en esa anualidad que nos están indicando ya está el interés correspondiente a dicha transacción. En relación con el tiempo, dice también anualidad contingente, ¿no? La fecha del primer pago, del último pago o ambos no se fijan de antemano. Depende de algún hecho que se sabe que ocurrirá, pero no se sabe cuándo, ¿no? No son los más comunes, pero podría darse, ¿no? Por eso ese término contingente, ¿no?, que se espera, digamos, algún evento, como dice aquí, para que se dé eso y sobre eso se determinan los valores. No son los más comunes y no son los más comunes, ¿por qué? Porque la gente prefiere, digamos, algo, como dice la primera anualidad, algo cierto. Algo, digamos, que te lleve, digamos, a saber, digamos, de antemano cuánto vas a pagar y sobre eso estás a sabienda, digamos, de lo que vas a hacer. Incluso aprovecho ahí para comentar lo siguiente, ¿no? Los préstamos se pueden pagar, por ejemplo, por distintas modalidades. Por ejemplo, hay una modalidad que se llama de pago de cuota constante. Te comento eso, que tiene que ver con esto. Pago de cuota constante. Y otro, pago de cuota diferente. Incluso hay cuotas, por ejemplo, decrecientes. Comienza pagando la primera cuota una cantidad alta, luego va disminuyendo, decreciente. O al contrario, otro tipo de cuota de préstamo en el cual se paga, digamos, una cuota creciente. Pagas al inicio una cuota pequeña, luego la segunda va aumentando, la tercera, y así va, cada periodo que vas avanzando hasta el término va aumentando. Profe, Sí, diga. ¿podría dar un ejemplo de una anualidad contingente? Claro, veamos ahí el concepto que es la fecha del primer pago y del último pago, o ambas no se fijan de antemano. Depende de algún hecho que se sabe que ocurrirá. Por ejemplo, ahorita que estamos en problemas, de tipo político, eso, no se sabe qué ocurrirá, digamos, aquí,
si renuncia la presidenta o no renuncia. Y alguien de repente te dice, mira, si no renuncia la presidenta, entonces te vamos a cobrar tanto. Porque seguiría la misma medida política. En cambio te puede decir, mira, si renuncia la presidenta, entonces tu pago ya no va a ser ese que te he dicho anteriormente, sino va a ser algo más. ¿Por qué? Porque van a cambiar las condiciones, porque vendrá otra persona, pondrán otro ministro, otras autoridades, otras medidas, ¿no? Entonces cambia el panorama, ¿no? Cosas como esas, ¿no? Podrían suceder, ¿no? ¿Cómo puede haber otras situaciones, ¿no? Como que puede estar condicionado, digamos, al tipo de cambio. Si el tipo de cambio sube, el tipo de cambio baja, ¿no? O al contrario, digamos, a situaciones relacionadas con la inflación. Por ejemplo, si la inflación aumenta, o la inflación se mantiene, o disminuye, ¿no? Etcétera. Como ha habido, por ejemplo, ahora ustedes saben que para este año tenemos un nuevo valor de la UIT, ¿no? Posiblemente en los meses de octubre, noviembre, posiblemente se hayan dado algunas operaciones supeditadas al aumento de la UIT. Incluso, por ejemplo, para este año, curiosamente, ha aumentado bastante la UIT. Ha aumentado cerca de 300, 400 soles en relación con la del año pasado, ¿no? Y entonces, y eso ha sucedido por efecto de la inflación. Pero también hay algunos que pueden supeditar, digamos, el otorgamiento de un crédito a esa situación de la UIT que menciono. O pueden tomar otras consideraciones, ¿no? En el sentido, por ejemplo, si sigues trabajando en tal empresa, tu cuota va a ser esta. Pero si te sales y vas a otra empresa que no sabemos cuál será, entonces va a cambiar, digamos, tu cuota. Entonces también puede ser así por asuntos de tipo laboral, asuntos sociales, etc. Y entonces por eso dice contingente es que se dé, digamos, a un elemento que distorsione la situación. Entonces es una forma de que el que te da un dinero se asegure, digamos, la cobranza y te crea condiciones, ¿no? Te crea condiciones especiales para eso, ¿no? Te agradezco ahí la intervención. Otra forma de ver las anualidades en relación con los intereses, ¿no? Con los intereses. Se habla de anualidad simple, ¿no? Cuando el periodo de pago coincide con la capitalización de intereses. El periodo de pago coincide. Si el periodo de pago es mensual y la capitalización es mensual, ahí está, simple. Anualidad general, el periodo de pago no coincide con el periodo de capitalización. Puede ser, digamos, que el periodo de capitalización es mensual. Sin embargo, las anualidades se van a pagar quincenalmente, por decirlo. Entonces, cuando hay esa diferencia, estamos frente a una anualidad de tipo general. Pero claro, frente a estas situaciones, prima, digamos, lo que más favorece a las partes. Y lo que más favorece es la anualidad simple, ¿no? Que siempre, digamos, buscamos esa coincidencia, ¿no? Que el periodo de pago cada mes sea similar al periodo de capitalización mensual que se va a llevar a cabo. En esto se puede haber distintas formas, pero lo que prima, lo que se da en la realidad es lo que más conviene a cada una de las partes, ¿no? Los tipos de anualidades en relación con los pagos, ¿no? Y este es lo que estuvimos viendo en el precio anterior, ¿no? Esta modalidad, digamos, de tipo de cuotas o de rentas o de anualidades es la más común, ¿no? Es la más común y la que más se aplica, ¿no? La anualidad vencida u ordinaria, ¿no?
como ya hemos dicho, se trata de casos en lo que los pagos se efectúan a su vencimiento, al vencimiento del periodo, ¿no? Del periodo de pago establecido. Y esto sucede no al inicio del mes ni a la mitad del periodo, ¿no? Siempre yo digo mes porque es lo más común, ¿no? Sino al final de cada periodo. Y esto es lo más común y lo que más se aplica, ¿no? La anualidad anticipada también comentamos, existe, está ahí, como la diferida también existe, está ahí, pero no son tan comunes, ¿no? Esto lo podría hacer, por ejemplo, cuando alguien que te da un crédito, necesita también liquidez, ¿no? O sea, pese a que te da un crédito y se está quedando con menos liquidez, no quiere quedarse totalmente sin liquidez, ¿no? Por eso que te pide, digamos, que le pagues inmediato, digamos, uno para no quedarse sin nada, ¿no? Podría ser el caso de alguna tipo de situaciones. A nivel bancario, por lo general, casi no encontramos esto, ¿no? Generalmente es la anualidad vencida la que más prima. Esto de la anualidad anticipada, dice el concepto aquí, es aquella en la que los pagos se realizan al principio, ¿no? O numéricamente también, como se le llama, el periodo cero, en el famoso periodo cero. Y como pueden ver ahí, son distintas formas de ver las anualidades, ¿no? Teniendo en cuenta la iniciación, ¿no? Y la anualidad inmediata, ¿no? Anualidad diferida, ¿no? Que de la cual estuvimos comentando. Por ejemplo, ¿qué dice para la anualidad inmediata? Que es muy similar como la anualidad adelantada, ¿no? Dice, es la realización de cobros o pagos que tienen lugar en el periodo inmediato a la formalización del trato. En el fondo, todas estas anualidades se trata de lo mismo, ¿no? Se trata de lo mismo, simplemente ya la teorificación financiera nos lleva a entenderlo de diferentes maneras. Pero hay que tener en cuenta, digamos, al momento, digamos, de obtener un crédito, al momento de entregar, digamos, un dinero, por qué tipo de anualidad estamos firmando, ¿no? Y saber, digamos, en qué momento vamos a cobrar. Y también es cuestión de conveniencia, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera que darles un dinero a ustedes en crédito, ¿ah? Apostaría por esta anualidad inmediata, ¿no? Y si le doy 100 soles, de esos 100 soles, por decirle, le descuento 10 soles y le doy 90 nada más. Porque ya estoy cobrando, digamos, una cuota, por decirle 10 soles. Ya estoy cobrando una cuota o una renta inmediatamente para una suerte de asegurarme, ¿no? Por eso digo que en muchos de los casos es cuestión de conveniencia. Pero claro, a ustedes, desde la parte de ustedes, más bien preferirían este tipo de anualidad diferida, ¿no? Si les doy dinero hoy, 19 de enero, preferirían pagarme, por decir, a partir del 19 de marzo, o a partir del 19 de abril, ¿no? Donde tiene 2, 3 meses ahí de diferimiento para que puedan obtener la liquidez correspondiente y puedan pagar, ¿no? Ayer estuvimos comentando también, antes de ayer, ¿no? Estuvimos comentando eso. En muchos de los casos acá, algunos para evitar, digamos, que el cliente pida mayor diferimiento, le aumentan la tasa, ¿no? Y es un trato justo, ¿no? Porque vas a tener más plazo. Porque si en vez de pagarme en 3 meses, me vas a pagar en 7 meses, en 10 meses, obviamente tengo que compensar yo con un mayor interés, ¿no? En eso también debemos ser conscientes, ¿no? Solicitar un diferimiento podría ser hasta un derecho, digamos, del prestatario, ¿no? O del deudor. Pero también hay que ver que la otra parte, el acreedor, tiene también
el derecho, digamos, de cobrarte o de pedir una mayor compensación, como se le llama, a través de los intereses. Y por eso que a los intereses se le llaman intereses compensatorios a nivel del Código Civil. Eso también lo hemos indicado en su momento. Entonces hay que ubicarnos en cada caso, ¿no? En cada caso. Y es cuestión de conveniencia en algunos casos o de inconveniencia para otras partes. No siempre una transacción va a ser totalmente conveniente para ambas partes. Pero el asunto es que hay que ceder, ¿no? Hay que ceder ahí. Los bancos, por ejemplo, si por ellos fuera, no, no prestarían dinero, digamos, por decir a la gente pobre, a la gente que no tiene seguridad de que le cobren. Pero tiene que hacerlo porque si no, ¿a quién le da ese dinero? Los bancos saben, posiblemente sepan, digamos, que de 100, de 100 deudores de bajos recursos, por lo menos, digamos, 30 no van a pagar. Por lo menos 30 no van a pagar. Y por eso, digamos que al resto, o a todos, a todos los 100 que les presta, les pone más interés. Van a compensar, digamos, como por aquello que no puedan pagar, ¿no? Es una forma de asegurarse, ¿no? Porque finalmente el dinero que presta el banco no es dinero de los dueños del banco, ¿no? Es dinero de los ahorristas, ¿no? De forma que si el banco no llega a cobrar, tampoco podría pagar, ¿no? Entonces hay que buscarse la seguridad, ¿no? Hay que buscar esa seguridad ahí de recuperar, digamos, la mayor cantidad posible y por eso, digamos, hay este tratamiento de las tasas correspondientes. Bueno, las anualidades diferidas se pospone, ¿no? Se pospone, posterga, ¿no? La realización de los cobros, si fuera el caso, o pagos, si fuera el caso, ¿no? Se adquiere hoy un artículo a crédito para pagar con abonos o pagos mensuales después de 60 días, 90 días, etcétera, sí, así se convienen. Bueno, en muchos de los casos puede haber, digamos, eh, um, muchos aspectos sociales que entran a tallar, especialmente a nivel comercial. A nivel, a nivel financiero, los bancos no creen, no creen en el aspecto social, humano, ¿no? Los bancos no son humanos, no son sociales. Los bancos son empresas, como dicen, mercantilistas. Pero en una tienda comercial muchas veces va un ciudadano que de repente es un vecino de la tienda por ahí, ¿no? Y siempre lo ven por ahí, que además es buen vecino, ¿no? Y posiblemente le den un diferimiento sin intereses. Porque así ordena, digamos, el sentido social, ¿no? El sentido humano también, como dándole la posibilidad para que con el escaso trabajo que hay, con lo poco que puede ganar, puedan ir reuniendo. No siempre se encuentra, digamos, ese sentido social, humano, digamos, ahí en las transacciones financieras, pero tampoco lo podemos descartar del todo. Un cuadro, digamos, un cuadro de general de clasificación, tenemos todo esto, así como en general, por ejemplo, anualidades simples y anualidades generales, ¿no? Podríamos encontrar que se dan así de esa manera, ¿no? Y al final, digamos, al final tenemos que todo aterriza, digamos, como una anualidad vencida o una anualidad anticipada, ¿no? Que es lo más común, y especialmente anualidad vencida, ¿no? Finalmente, eso es lo que cuenta, ¿no? Entonces,
vamos a ver aquí algunos detalles de las anualidades simples, ciertas y vencidas, ¿no? Que como hemos dicho que son la más comunes, ¿no? Dice, son simples porque el periodo de pago coincide con el de capitalización, ¿no? O sea, no hay ningún amarre, ningún truco, nada, sino que todo se uniformiza, ¿no? Vas a pagar mensualmente y tus intereses son igualmente mensuales, ¿no? Son ciertas porque las fechas de pago son conocidas, ¿no? Y se fijan con anticipación. Y esto psicológicamente es así. Yo estaba explicando de unos préstamos y un alumno bueno, de hecho me interrumpió, ¿no? Pero tuve que contestarle, ¿no? Pero estaba comentando de algunos préstamos, que los préstamos tienen cuotas constantes, cuotas ascendentes, cuotas decrecientes, ¿no? Estaba comentando, ¿no? Pero para que vean, digamos ustedes que muchos prestatarios no prefieren la cuota decreciente, tampoco la cuota creciente, porque eso lo confunden. Y más recurren a la cuota constante, porque esa cuota constante ya le dice, digamos, que van a pagar cada mes una cierta cantidad. Cada mes vas a pagar 500 soles, y el otro 500, y el otro que viene 500, y el otro 500, ya está. Pero si te dicen, vas a pagar 300, y después 350, y después 400, y después 500, ¿no? y después vas a pagar, termina pagando 3000, por decirlo. Esa cuestión le confunde a la gente. Técnicamente es válido, incluso, por ejemplo, esta modalidad de cuota decreciente, conocida también como modelo alemán, era que te permite pagar menos intereses en una transacción. Pero ya eso es para los técnicos, pues, ¿no? A una persona, digamos, común y corriente, una ama de casa que va a pedir una licuadora al crédito, que va a pedir un horno microondas al crédito, que va a pedir, digamos, una cocina, una refrigeradora. O sea, ¿cómo le explicas eso? Creciente, decreciente, cuota flat, ¿no? Le confunde, ¿no? Lo que ella quiere es saber, digamos, cuánto va a pagar mensualmente. Y para eso, digamos, necesita esta anualidad de tipo cierta, ¿no? Es el término, digamos, más convincente. Incluso esto pasa, por ejemplo, hasta en los estudiantes. No podría haber, digamos, en las universidades privadas, por ejemplo, no podría haber una cuota creciente, ¿no? No podría haber una cuota creciente. La cuota es cierta. Y el estudiante sabe desde el inicio, digamos, que va a pagar, por decir, 500 soles, 600 soles, o 700 soles, o en algunas especialidades 2000 soles, o algunos colegios. No sé si ustedes se han enterado, pero hay algunos colegios que cobran más que las universidades. Es un colegio llamado Pitucos, por ahí cobran 2000, 3000 soles mensuales. En cambio, una universidad por ahí no pasa de 2000, la más cara, digamos, la más cara, y en especialidades como medicina, por decir. Cosas que pasan. Lo que pasa es que en el colegio, por ejemplo, te cobran así porque va el niño y no es necesario que lleve lonchera, ahí le van a dar, ¿no? Le van a dar. No es necesario que lleve computadora, ya el colegio te va a dar. No es necesario que lleves nada, ¿no? Porque el colegio te va a dar todo. Y vas a tener especialistas de todo tipo, por decirlo. Por eso, digamos que se va encareciendo el asunto de acuerdo con los servicios que te dan. Pero por ahí entonces estoy comentando ahí algunas situaciones que se dan en la vida cotidiana para, digamos, ejemplizarlos con estos aspectos teóricos que estamos viendo. Son vencidas porque los pagos se realizan al final del periodo. Este es el tipo de anualidad la más común, que la gente prefiere,
y que todos no ponen peros en que sea así. Son inmediatas porque los pagos se comienzan, bueno, es el otro tipo, ¿no? Bueno, ahí están los tipos pues, para entender, ¿no? Para entender estas anualidades, ¿no? El valor. Cuando hablamos del valor ya vamos a ver a la fórmula, cómo determinamos, ¿no? A ver esto. No se amplía esto. Bien, dice el valor de una anualidad. Es la suma de los valores actuales de todos los pagos. El término anualidad se utiliza de dos maneras. Uno como el valor de cada pago que uno va a hacer o como sinónimo del total de pago que va a ser el periodo de un año, por decirlo. Por eso aquí habla en términos de suma de los valores actuales de todos los pagos. Cuando se trata, digamos, cuando se trata de anualidad en forma general, se puede interpretar como la cantidad que se debe invertir en este momento para poder efectuar cierto número de retiros en el futuro. Unido, digamos, al valor viene pues el cálculo correspondiente, ¿no? Hay que hacer los cálculos. Y ahí viene la fórmula, ¿no? La fórmula que de alguna manera ya la hemos visto por ahí y que lo vamos a ver cómo lo presentan acá. Dice, es común que se desee saber la renta o anualidad, ¿no? O cuota, ¿no? Conociendo el valor presente, ¿no? O sea, si tengo el valor presente, puedo determinar el valor de la renta. Además, debo conocer pues, el valor de N o el tiempo, ¿no? O el plazo, y también la tasa, ¿no? Aunque no lo diga ahí, pero ya está, digamos, inserto en el concepto, ¿no? Porque solamente conociendo el valor presente no puedo determinar la R. Necesito N, necesito I, ¿no? Y luego dice que puedo llegar a saber la renta o bien conociendo el valor presente o bien conociendo el valor futuro, ¿no? Como hemos visto. En ambos casos se despeja R de la repetida fórmula y ya tenemos ahí la fórmula correspondiente. Bueno, en este caso tenemos ahí, miren, monto de una anualidad simple cierta. Simple cierta. Y lo tenemos expresado ahí. Esta anualidad en base, perdón, este monto, el monto o valor final en base a R. Si queremos determinar R, tenemos que simplemente despejar, ¿no? R será igual a M entre todo este corchete y ya está. Y como dije anteriormente, esta I que está ahí como divisor puede pasar arriba, ¿no? O esto que está arriba también lo podemos pasar con signo negativo abajo, ¿no? Eso también puede pasar, ¿no? Puede pasar ya cuando uno quiere jugar ahí con los números, ¿no? Ya depende, digamos, cómo uno comienza a trabajar, ¿no? Bueno, los detalles de estos aspectos ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Y tenemos aquí un casito, vamos a ver el caso. Determina el monto de una anualidad. Clarito, te dice ahí que quiere M, ¿no? M o S o F, eso es lo que debe determinar. Determina el monto de una anualidad de 5.000, pagadera semestralmente durante 7 años y medio, a una tasa de interés del 8.6 capitalizable semestralmente. Entonces, tenemos que identificar los datos primero ahí. Y tenemos la I. Este 8.6% es una tasa nominal anual. Para convertirla en tasa efectiva semestral, lo dividimos entre 2 y ahí tenemos el valor de I. 0.043 es una tasa semestral.
Y entonces n también tenemos que expresarlo en semestres, ¿no? Luego el valor de R, el valor de R se ha determinado, perdón, el valor de R está en el problema ahí, 5000 n nos habla de 7 años. 7 por 2 semestres son 14, más el medio año 1, 15. 15 semestres. 15 semestres. Y ya está. Gran parte del trabajo es esa determinación. Porque ¿qué pasa si determinamos mal la tasa? Aunque el tiempo lo determinemos adecuadamente. Finalmente no vamos a llegar al mismo resultado. O si al contrario, determino correctamente la tasa, pero el tiempo lo determino inadecuadamente, no voy a llegar tampoco. Y peor sería, digamos, si determino incorrectamente la tasa e incorrectamente el tiempo. Ya pues ya es una barbaridad. Entonces hay que concentrarnos ahí en identificar los elementos correspondientes para luego, digamos, ver cuál es la fórmula que corresponde y tenemos el dato correspondiente. Muy bien, entonces así tenemos ahí, el caso práctico está ahí, y así tenemos aquí muchos casos prácticos, ¿no? Ahora, determinar el valor presente, ya no el valor futuro, sino el valor presente. El valor presente sobre la base de R. Curiosamente, los libros así lo tratan. Antes de determinar R, nos llevan a determinar el valor futuro, como en este caso el valor presente, conociendo R. Pero también otros problemas, y en realidad los problemas deberían ser determinar R. Y podemos ver aquí que los casos no están así, pero pueden plantearse también de otra manera. Aquí le podemos dar el valor presente, le podemos dar el tiempo, le podemos la tasa y podemos determinar R. Entonces ahí está la fórmula, esto es lo que significa, y como ya nos dijo el alumno ahí, le vamos a enviar estos precios y así no le enviara, ¿no? Es obligación de usted, digamos, de buscar una serie de materiales, ¿no? A través de estos precios, a través del YouTube, a través de distintas presentaciones que tenemos ahí en la red. Por los materiales uno no puede quejarse. Incluso la misma facultad también tiene sus libros, tranquilamente, y estaban atendiendo. Hoy y mañana no hay atención física, y ojalá que ya el lunes podamos estar en la normalidad y se puedan atender los libros correspondientes, pues, si es que quisieran. Aunque yo sé que ustedes no van a pedir los libros. Pero en realidad no es necesario pedir libros, ¿no? Porque la red nos presenta de todo. Bueno, tenemos aquí, dice, ¿cuál es el valor en efectivo, ¿no? De una vamos a sacar esto ya, de una anualidad de 1000. Ya nos está diciendo que la anualidad R es igual a 1000. Al final de cada 3 meses, miren, al final de cada 3 meses durante 5 años, suponiendo un interés del 16% capitalizable trimestralmente. Y entonces podemos ver ahí que ha determinado la tasa, nos ubicamos ahí, R ya dijimos que era 1000, la tasa nominal, anual, el 16% lo ha convertido en tasa efectiva trimestral, dividiéndolo entre 4 y ya está la tasa. Y ahora el tiempo lo está dando ahí en 5 años, pero hay que convertirlo ahí a trimestres. ¿Cuántos trimestres tiene el año? 4. 5 por 4, 20. De forma que ahí ya se determinaron los valores, que es el elemento principalísimo, el resto, la fórmula, ya está ahí diseñada hace más de 500 años y simplemente es reemplazar los datos. Bueno, la hora está avanzando, de aquí les voy a enviar los materiales y les pido que ustedes repasen estos valores para luego ya poder aplicarlos en los casos que vamos a ver, ¿no? Bien, no sé si tienen algún comentario, por favor, adelante. ¿Algún comentario?
Pues el día viernes estaremos haciendo una evaluación, pues para ver si estamos atentos, y comprendiendo los aspectos teóricos preliminares, ¿no? Antes de aplicar en su contexto total los formulismos. Hemos visto algunos casos, pero sí casi de reojo, como dicen, ¿no? Porque por estos días nos interesa el aspecto teórico, la comprensión de las teorizaciones correspondientes, ¿no? Para luego ya sobre esa base aplicar la casuística correspondiente. Bien, ¿no hay preguntas? Nada. Lo dejamos ahí, ¿eh? Lo dejamos ahí. Gracias. Buen día.